Yo voy a hacer una introducción y de ahí doy paso a Álvaro, a Justo y a Luis, que hay un tercer invitado sorpresa hoy. ¿Ok? Ahora, yo creo que esto se lo he compartido alguna vez. Yo creo que estamos en un momento de triunfo de la inteligencia. We're at the beginning of an immense intelligence explosion. We're in the intelligence Big Bang right now. No solo porque lo diga Elon Musk o porque lo diga Sam Altman, ¿no? Que son partes interesadas, sino porque yo creo que empieza a haber conciencia de que estamos en un momento donde estamos siendo conscientes de la importancia de la inteligencia. Intelligence is either the source of everything we value or we need it to safeguard everything we value. It is our most valuable resource. Es nuestro recurso más valioso. Este caballero, un denominado futurólogo, dice que no hay nada más importante en el universo que la inteligencia. Diamandis dice lo mismo. Y si ustedes se han fijado desde hace unos cuantos años, todo aquello que se quiere vender se le pone el apellido de Smart, ¿no? Y claro, hay gente que empieza a sospechar de eso porque dice, bueno, ¿y esto por qué? Ahora, ¿por qué todo tiene que ser inteligente? Y es verdad que mucha de la gente que está en este negocio tiene su interés. O sea, aquí nada de esto es casual, ¿no? Ahora, fíjense que esto, aunque ahora se haya puesto de moda, no es nuevo, ¿no? La inteligencia siempre ha estado entre nosotros. No hay nada más importante. El recurso natural más importante que tiene Chile es el cerebro de todos sus habitantes. El recurso más importante es el cerebro, ¿no? Es la inteligencia. Y claro, siempre estuvo, pero no la veíamos. Yo siempre suelo decir que nadie se levanta por la mañana pensando en lo importante que es el oxígeno. Y dice, hoy no se me puede olvidar respirar. Está ahí, no lo vemos, pero no podemos vivir sin ello, ¿no? Y este es el CEO de la empresa más valiosa hoy en Because día. every industry that we know, at the foundation of it is intelligence. Toda industria que vemos en sus cimientos, en el fondo, es inteligencia, ¿no? Entonces, todo lo que no es directamente provocado por la naturaleza, en realidad tiene inteligencia, ¿sí? Y si miramos alrededor nuestro todo, y yo ahora estoy en un hotel, este computador, la ropa que llevo, la habitación, la mesa, todo en lo que hay aquí no es obra directa de la naturaleza, es obra de la inteligencia humana, ¿no? Entonces, todo lo que somos y tenemos es el resultado de la inteligencia de todos nuestros antepasados que fueron aprendiendo y un poquito parte de nuestra inteligencia, ¿no? Yo siempre suelo decir que hace muchos miles de años nosotros también estábamos en los árboles y hoy ellos siguen en los árboles y nosotros caminamos por la luna y la única diferencia no es que tenemos más manos, más ojos, más dedos, más brazos, no, tenemos más inteligencia, ¿no? Y la civilización que hemos construido en realidad descansa, lo que hay debajo es inteligencia. Todo está hecho de inteligencia. Si tú tomas, por ejemplo, el transporte, cualquier cosa que tú quieras, si le quitas la inteligencia no puede funcionar, deja de existir, ¿sí? Y de hecho nosotros estamos hechos de inteligencia, ¿sí? Esto puede sonar raro y ojo que cuando hablamos de inteligencia hablo no de una inteligencia racional e intelectual, la inteligencia tiene un montón de apellidos, ¿no? Un montón de sabores. Y que son estos y muchos otros, colectiva, emocional, adaptativa, corporal, lo que uno quiera. Pero todos estos apellidos los hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida. A medida que aprendes, desarrollas cada uno de esos tipos de inteligencia, ¿sí? Por tanto, la inteligencia no es unívoca, ¿sí? Y de hecho, las cosas también están hechas de inteligencia. Si tú a un coche le quitas la inteligencia, lo que te queda al final es un montón de materia prima, un montón de materiales, ¿no? Y de hecho yo siempre digo, bueno, ¿qué es lo que tú crees que pagas cuando compras cualquier cosa? Y lo que pagas en realidad es la inteligencia que hay detrás que permite que ese producto o ese servicio existan. Y los seres humanos nos inventamos el trabajo porque necesitamos vivir. Tú necesitas alimentarte de cosas, necesitas rodearte de algunos elementos y para no depender solo de lo que tú puedes hacer, nos inventamos el trabajo y el intercambio. Entonces, fijaros que nosotros estamos como en una rueda permanente donde lo que hacemos es, para obtener cualquier cosa que necesitas, lo que tienes que hacer es dedicar tiempo y esfuerzo y tu conocimiento para conseguir hoy en día dinero que te permita comprar eso que necesitas. Estás siempre en esa rueda de trabajo para conseguir algo, para proveerme de lo que necesito para vivir, ¿no? Eso significa que no podemos hacer nada sin inteligencia y que los desafíos que hoy en día todavía no hemos resuelto significa que nos falta inteligencia. No nos sobra, todavía nos falta. Y como siempre suelo decir, como la inteligencia tiñe absolutamente toda actividad humana, la inteligencia artificial también va a afectar a todo lo que hacemos, ¿no? De hecho, el gobierno catalán ha nombrado un director general de IA, Francia tiene una ministra de IA,
Y fijaros que la inteligencia, que siempre está con nosotros, siempre ha sido un recurso escaso, y generalmente lo que es escaso es caro. Aquí, si ven en esa gráfica, la principal preocupación de los consejos de administración de las empresas es la falta de inteligencia, la dificultad para encontrar inteligencia. ¿Y por qué esto es? Fíjense, todas las cosas tienen un coste porque todas las cosas necesitan personas para que existan, ¿no? Entonces, tú no podías delegar, por ejemplo, aquí hay un robot ¿Puedes doblar estas toallas para que dobla la ropa. Claro, Bueno, me un pongo a acto, ello un ahora acto mismo. tan simple como doblar la ropa era algo que teníamos que hacer nosotros. Entonces, cualquier cosa que tú quieras que se haga, la tienes que hacer tú. ¿Eh? Y claro, el precio de las cosas depende de la cantidad de horas y el conocimiento asociado a esas horas que se necesitan para producirlas. En esta gráfica, todo lo que está en la parte superior en rojo es más caro porque involucra muchas horas de personas. Y toda la parte de abajo es más barato, lo que está en azul, porque lo vamos automatizando y lo empiezan a hacer las máquinas. ¿Sí? Evidentemente uno siempre puede comprar más caro, más barato y obtiene diferentes resultados, ¿no? Entonces, cuando uno se hace la pregunta, ¿cuándo voy a tener un asistente personal 24/7 para cualquier cosa que yo necesite? Y la respuesta es que eso no podemos justamente porque el principal cuello de botella es que no hay suficientes personas con el conocimiento necesario. ¿Sí? No es un problema de la necesidad, es un problema de que no hay manera de responder a esa necesidad. Por eso las empresas se quejan de que no encuentran gente. No es que me falte trabajo, es que busco gente con el conocimiento para hacer lo que tenemos que hacer y no lo encuentro. ¿Sí? Entonces ya sabemos que tenemos un problema demográfico. Vamos envejeciendo, cada vez vivimos más y cada vez nacen menos niños. ¿Sí? Y además estamos restringidos por nuestra biología. Nuestra velocidad de desarrollo es limitada. O sea, nosotros tardamos 20 años en fabricar un médico, un ingeniero, un profesor, y para fabricar el segundo tienen que pasar otros 20 años. No lo podemos hacer inmediato, ¿no? Entonces, en los seres humanos, hardware y software, o sea, cerebro y mente, conocimiento y cuerpo, van de la mano. Cuando se muere el cuerpo, se muere el conocimiento. ¿Sí? Por eso el cerebro es el único órgano que no podemos trasplantar. ¿Sí? En el momento que el cuerpo desaparece, el conocimiento se va con él. En el mundo digital no es así. Se muere mi computador, pero si yo tengo una copia en el disco duro de todo lo que tenía, lo introduzco en otro computador y funciona. ¿Sí? Entonces, el nivel de avance ha sido lento porque nuestra biología nos obliga a seguir un proceso de acumular experiencia, nuestra velocidad es limitada, todo lo que podemos almacenar, procesar, tiene un ritmo. ¿Sí? Y claro, el saber ocupa tiempo. Cuando tú dedicas tiempo a aprender una cosa, no lo puedes dedicar a otra y ocupa espacio. El cerebro no es infinito. Las cosas que caben en un cerebro no son ilimitadas. ¿Sí? Entonces, claro, tenemos un ancho de banda limitado. Tenemos un cerebro muy potente, pero que, claro, no va a poder competir con las posibilidades que nos va a ofrecer la IA, ¿no? Por eso, la inteligencia ha sido escasa y cara y nuestra sociedad está diseñada sobre la inteligencia. ¿Qué empieza a pasar con la IA? Que empezamos a acelerar. Y este aceleramiento tiene consecuencias. Una de ellas es que el cambio cada vez es más rápido. Ya sabemos que cuando el cambio es rápido, el conocimiento cada vez caduca más rápido también. Cada vez tiene un periodo de duración menor, ¿no? ¿Cuál es el resultado de todo este escenario? Lo primero, vivimos en el miedo, porque creemos que como es escaso, no hay para todos y por tanto estamos viviendo desde la preocupación. ¿Cuál es la segunda? Que como no hay para todos, competimos. Y como competimos, lo que yo hago es asegurarme que haya para mí. Y no me importa mucho si hay para los demás, ¿no? Estamos instalados en un mundo de competencia, ¿no? Sin embargo, hemos inventado algo que tiene el potencial de cambiarlo todo. ¿Sí? Si yo preguntara y os propongo que quien quiera lo pueda responder, ¿qué elementos son imprescindibles para vivir y a pesar de todo son gratis y por ahora su suministro es ilimitado? ¿Qué os viene en la cabeza? ¿Qué es imprescindible para vivir? No podemos vivir sin ello y a pesar de ello es gratis y además sin límite. ¿Qué me diríais? ¿Quién me responde algo? ¿Eh? El aire y oxígeno, dice, muy bien, dicen Silvana, dice Nelson. Efectivamente, uno de ellos es el oxígeno. Y nadie se lo pregunta de nuevo. Sin oxígeno no podemos vivir. Por ahora es ilimitado y no nos cuesta. Otro, por ejemplo, es la luz o la energía del sol, que de nuevo nos llega
Y el otro día miraba qué impacto tendría la falta de, si el sol se apaga y no duramos mucho porque la temperatura baja a unos niveles en los que la vida en la Tierra prácticamente desaparece. Bueno, ¿os imagináis disponibilidad ilimitada y gratuita de inteligencia? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque lo que hace la IA es fabricar inteligencia, básicamente. Y hasta ahora había una única máquina capaz de producir inteligencia, que era nuestro cerebro. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos inventado? Un proceso para fabricar inteligencia. Antes usábamos inteligencia para fabricar cosas, pero ahora, además de usarla como input, también es el output, ¿no? Entonces, esto es como si hubiéramos vivido toda la vida sumergidos con restricción de oxígeno, que era lo que decíamos antes, y de repente salimos a la superficie y ahora ese oxígeno que bajo el agua era limitado, era escaso, era caro, de repente lo tenemos sin límites. Entonces, claro, la importancia, ¿dónde está? En la herramienta, por ejemplo, ¿es importante saber manejar Word? ¿O es importante saber escribir, usar Word para saber escribir? Claro, hasta ahora la inteligencia la ponías tú. Word te daba, te facilitaba, era más cómodo que escribir una máquina de escribir, o es discutible escribir a mano. Ahora la herramienta ya viene con inteligencia también, y no solamente la tuya, la de todos. Y además va aprendiendo todo el rato. ¿Sí? Ese es el cambio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos inyectando inteligencia a las cosas. Por ejemplo, para que una persona no se pegue un golpe en la cabeza, le metemos un airbag para que no se But muera. intelligence is one of the most expensive things in today's world. That's why it costs a lot to get a doctor or hire a tutor. But if we can make intelligence cheap and give it to everyone, I think we will have a wonderful tool to empower a lot of people. Claro, la IA multiplicará la cantidad y la disponibilidad de inteligencia y va a terminar convirtiéndose en un commodity. Entonces, a la pregunta de cuándo voy a tener ese asistente que decíamos antes, bueno, cada vez falta menos. Gratis y con cualquier tipo de conocimiento, porque claro, distribuir electrones es mucho más barato y mucho más cómodo que distribuir átomos. Y de hecho, entramos casi en un loop infinito. ¿Por qué? Bueno, porque creamos una IA que a su vez crea otra IA, que a su vez crea otra IA, que a su vez que... Y esto llega hasta el infinito. Hemos creado algo que crea cosas, cosa que nunca había pasado porque los únicos que podíamos crear cosas a gran escala éramos nosotros, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, la inteligencia se debería abaratar y masificar. Y claro, ¿qué es lo que ocurre si realmente somos capaces de llegar a un mundo donde no tenemos límite de recursos, cuando siempre hemos vivido con límites de recursos? Bueno, que ahora la posibilidad de la colaboración realmente existe. Podemos pasar de competir porque tenemos miedo de que no nos alcance a colaborar. Bueno, ya sabéis que automatizar es transferirles a las máquinas el conocimiento que tenemos las personas para que ellas hagan las cosas. Bueno, pues le estamos delegando a las máquinas el conocimiento para hacer cosas, para ejecutar. Y eso significa que le deberíamos dejar lo que ya sabemos a las máquinas y nosotros quedarnos con lo que no sabemos. No sabemos muy bien qué hacer con la crisis medioambiental. Bueno, eso es un buen desafío para nosotros. Y eso implica que el foco del futuro no va a ser saber, va a ser aprender. So the most important skills in the 21st century are how to constantly learn new things. ¿Cómo aprender cosas nuevas? Vamos a focalizar nuestro esfuerzo en crear conocimiento nuevo, en soluciones a problemas que no conocemos. Y por tanto, la inteligencia no va a ser tanto en lo que sabemos, va a ser en lo que no sabemos, porque si es en lo que ya sabemos, no lo vamos a considerar inteligencia porque va a ser un conocimiento que ya existe. Es decir, la habilidad más importante va a ser aprender. Fijaros, este es un premio Nobel de Economía. Habla de la sociedad del aprendizaje, ¿sí? Los países más desarrollados del mundo están siendo los mejores para aprender. No es que lo sean, porque esta lista hace 100 años era distinta y hace 200 era distinta. ¿Qué significa? Que hoy en día son los mejores para aprender, los más ágiles, ¿sí? Por eso yo creo que la inteligencia no es algo genético, es algo que tú adquieres, es algo que tú desarrollas, es algo que tú potencias o no lo haces. Por eso, en el futuro aprender va a ser más importante que saber. Y eso nos va a obligar a desarrollar habilidades distintas a las que nunca les hemos hecho mucho caso. Ahora a todo el mundo le preocupa qué pasa con el ser humano. Bueno, resulta que durante mucho tiempo estas capacidades nunca fueron prioritarias y ahora nos damos cuenta que en un mundo donde las máquinas hacen cosas que hasta ahora creíamos que eran importantes, esto va a quedar como la clave para nosotros, ¿no? Y fijaros,
si os acordáis de esta pirámide de Maslow, que de alguna manera grafica las necesidades humanas, los escalones superiores solamente se pueden dar cuando los escalones inferiores están cubiertos. Si tú no tienes las necesidades fisiológicas y de seguridad cubiertas, no vas a llegar a la autorrealización. Bueno, la ventaja que yo creo que podemos tener es que las de abajo se las podemos delegar y transferir a la IA, porque todas las tareas, todo lo que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo del trabajo, deberíamos ser capaces de trasladárselo y quedarnos nosotros con la parte más interesante, más entretenida, más desafiante, que son las de arriba. ¿Okay? Voy tratando de agilizar esta última parte. ¿Cuál es la cara de esta moneda? ¿Cuál es el aspecto positivo? Bueno, de algo que era escaso y que nos tenía en guerra permanente y de alguna manera organiza nuestra sociedad, pasamos a algo que debería China ser... lidera con tractores eléctricos autónomos. Donde antes solo había campos y campesinos, hoy hay sensores, algoritmos y máquinas que no duermen. Ahora, no China se va a lidera acabar con el trabajo, tractores eléctricos autónomos. pero el trabajo lo van a hacer las máquinas, porque necesitamos trabajo, porque necesitamos producir cosas, porque somos seres basados en átomos, ¿no? Ahora, el trabajo va a ser totalmente distinto y va a ser un trabajo artificial. Yo os contaba en otra sesión que la ecuación de los factores de producción que les encanta a los economistas de capital, tierra, trabajo, el único, o bueno, no el único, pero sin personas, o sea, sin trabajo, esta ecuación no se podía hacer. Y hoy en día lo que estamos haciendo es sacar a las personas de esta ecuación y las estamos sustituyendo por IA. ¿Por qué? Porque la ecuación tiene que seguir funcionando, pero simplemente nosotros ya no vamos a ser los que vamos a tener que ejecutar el trabajo. ¿Cuál es la cruz? Bueno, perdemos el monopolio. Algo que era intrínsecamente nuestro, que nunca habíamos compartido, ahora lo entregamos. Y esto tiene riesgos. Por ejemplo, que la IA va a ser capaz de hacer cualquier cosa que hacemos nosotros. Esta foto es icónica. En la izquierda está una calle de Nueva York donde hay un solo coche, un solo auto, y el resto son caballos y con carros. Y en la foto de la derecha, 13 años después, hay un solo carro con caballos y todo lo demás son vehículos. Claro, la pregunta es, ¿vamos a ser nosotros los caballos, los que de que todo lo tuviéramos que hacer nosotros, de repente desaparecemos? Y fijaros, aquí creemos que la IA despide. La IA no despide, somos los humanos que tomamos decisiones en función de la rentabilidad, de lo que nos importe, los que decidimos sustituir personas por máquinas, no es la IA la que lo hace, ¿no? Ahora, yo os decía que es muy difícil gestionar lo que no puedes entender. Y mucha gente cree que la IA es una herramienta que te responde o te hace tareas. Y la realidad es un poco más compleja. La IA es un sistema de gestión de conocimiento, porque lo que la IA gestiona es conocimiento, que como resultado de todo el proceso que hay por detrás, responde o hace cosas, ¿no? Como decía Toyota, nosotros no fabricamos automóviles. Nosotros estamos en un negocio de conocimiento que, como resultado, crea automóviles. Hoy, mañana, pues no lo sabemos. Entonces, las cosas no son importantes por el hecho de ser cosas, sino por todo el proceso de inteligencia que hay detrás que explica que el resultado al final de la cadena sale un coche, un vehículo, ¿no? Por eso es legítimo preguntarse, oye, ¿estamos preparados? ¿Entendemos lo suficientemente bien lo que viene? Claro, nos da miedo porque le estamos entregando la herramienta más poderosa que hemos tenido nunca, que es nuestra inteligencia. Claro, nunca habíamos creado algo que fuera más inteligente que nosotros, por eso nunca nos habíamos preocupado. Entonces, ¿seremos capaces de controlar algo que tiene el potencial de ser mucho, mucho más inteligente que nosotros? ¿Se conformará con ir en el asiento del copiloto o querrá manejar? ¿Sí? ¿Seguimos invirtiendo la mayor parte de los recursos en desarrollo y mucho menos en asegurarnos de los riesgos y de cómo controlarlos? Si vamos a delegar, ¿cuánto delegamos? ¿Y qué será importante saber en el futuro? Si realmente hay muchas cosas que se las vamos a entregar a la IA, ¿no? Esta ecuación, lo que no nos podemos permitir es no controlarla. No vamos a ser parte ejecutante, pero no podemos perder el control de ella, ¿no? ¿Cuánto tienes que saber para poder supervisar aquello que tú ya no haces y hacen las máquinas? Son preguntas que nos vamos a tener que responder. ¿Cuál va a ser nuestro rol? ¿Sí? Los intelectuales siempre se quejan de que la universidad te forma para el trabajo, pero no para ser un ciudadano. Bueno, pues quizás podemos recuperar ese viejo anhelo, ¿no? Yo creo que vamos a pasar de hacer menos a pensar más. O sea, la acción se la vamos a dejar a las máquinas y nosotros nos vamos a concentrar en la reflexión, ¿sí? Que es mucho más nutritivo. Ahora, yo creo que va a ser, es un error, y voy terminando, pensar que todo sigue igual y solamente le añadimos una capa de IA por encima, ¿no?
Cuando la IA haga todo, seguramente el dinero pierde sentido o el significado va a cambiar y las organizaciones también, y la manera de funcionar también. Entonces, tu empresa ya no va a poder ser igual porque tu empresa se creó para un mundo diseñado sobre la inteligencia humana y ahora vamos a tener un escenario distinto que nos va a llevar a pensar en otro tipo de inteligencia, otro tipo de organizaciones. Por tanto, habrá que rediseñar el modelo, un modelo que solo lo hemos conocido de una manera, sobre todo muy jerárquica. Y ojo porque, claro, si le aplicamos la mentalidad que conocemos a un escenario tan distinto, nos vamos a equivocar. Es lo que decía Henry Ford, ¿no? Si yo le hubiera preguntado a la gente qué quería, me hubieran dicho caballos más rápidos. Bueno, aquí estamos hablando de una cosa distinta porque se nos viene un escenario donde podemos plantearnos paradigmas distintos, ¿no? Vamos a tener una fuerza mental descomunal, pero va a seguir dependiendo de nosotros el uso que le demos, ¿no? Y yo, fijaros, yo creo que este es el mejor mundo posible porque todo lo que hay que hacer, todo está por construir, todo está por pensar, todo está por imaginar. Es un muy buen escenario. No hay por qué seguir repitiendo lo que ya hacíamos, sino que se nos abre la posibilidad de pensar un mundo radicalmente distinto. ¿Ok?